La casa abandonada de Coyoacán. La casona en Coyoacán, con sus muros cubiertos de hiedra y sus ventanas oscuras como ojos vacíos, era el escenario perfecto para una leyenda urbana. Se decía que pertenecía a doña Emilia, una mujer de belleza singular y carácter implacable, que había muerto en el siglo XIX durante un parto complicado. Su llanto, dicen, aún resonaba en las noches. Un grupo de estudiantes de cine, buscando locación para su película de terror, decidió pasar una noche en la casa. Eran 5, Sofía, la directora, Ricardo, el camarógrafo, Elena, la encargada de sonido, Javier, el asistente, y Marco, el encargado de efectos especiales. Llevaban equipo de grabación, linternas, y una dosis de valentía que se iría desvaneciendo con el paso de las horas. Entraron al anochecer. El silencio era ensordecedor, roto solo por el crujir de la madera vieja y el viento que silbaba entre las grietas de los muros. Empezaron a grabar, pero la atmósfera era opresiva. Elena empezó a sentir un frío que le helaba los huesos, a pesar de llevar una chamarra gruesa. Ricardo, mientras enfocaba la cámara, vio una sombra moverse en la esquina de la habitación. Pensó que era un efecto de la luz, pero la sombra se repitió, más definida esta vez. Javier, revisando el equipo de sonido, escuchó un llanto de bebé, débil pero escalofriante, que parecía provenir del sótano. Sofía, decidida a no mostrar miedo, los instó a continuar. Pero entonces, Marco sintió una mano fría tocarle el hombro. Se giró rápidamente, pero no había nadie. De pronto, un objeto pesado cayó del techo, aterrizando cerca de ellos con un estruendo. El pánico se apoderó del grupo. Decidieron abandonar la casa inmediatamente. Mientras corrían, escucharon el llanto de doña Emilia, más claro y cercano que antes. Salieron a la calle, jadeantes y aterrados, con la certeza de haber presenciado algo sobrenatural. Sofía, la más escéptica del grupo, juró haber visto el rostro de una mujer pálida y desolada en la ventana principal, justo antes de salir corriendo. La grabación, revisada al día siguiente, contenía extraños ruidos y sombras que no podían explicarse. El metro de la noche. El metro de la Ciudad de México, un laberinto subterráneo que recorre la ciudad día y noche, es escenario de innumerables leyendas urbanas. Pero una en particular ha generado escalofríos entre los usuarios nocturnos, la leyenda del vagón fantasma. Ana, una joven que trabajaba hasta tarde en una oficina del centro, decidió tomar el metro a las 2 de la mañana. El andén estaba casi vacío. Subió a un vagón con apenas 4 personas, todas sentadas en silencio. A medida que el tren se adentraba en las profundidades, una sensación de opresión comenzó a invadirla. Un frío glacial la envolvió, a pesar del calor del cuerpo de los otros pasajeros. De pronto, sintió una presencia a su lado. No podía ver a nadie, pero sentía un peso, una sensación de ser observada. Intentaba ignorarlo, pero la sensación se intensificaba. Miró a su alrededor, pero los otros pasajeros parecían absortos en sus propios pensamientos, sin mostrar ninguna reacción. El vagón se sumió en un silencio sepulcral, interrumpido solo por el ruido del tren. Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Cuando el tren llegó a su estación, se bajó apresuradamente, sin mirar atrás. Al salir del metro, la sensación de opresión desapareció, pero el miedo permaneció. Desde entonces, Ana evita usar el metro de noche. Otros pasajeros han reportado experiencias similares, sombras, susurros, y la sensación de una presencia invisible que los observa en silencio desde la oscuridad. El taxista fantasma de la Condesa. La Condesa, con sus calles arboladas y sus edificios antiguos, guarda secretos oscuros bajo su apariencia elegante. Uno de ellos es la leyenda del taxista fantasma, un hombre de mirada sombría y rostro demacrado que conduce un taxi negro de modelo antiguo. Se dice que aparece en las noches, ofreciendo viajes a precios increíblemente bajos. Muchos han caído a la tentación, atraídos por la oferta, sin saber el precio que tendrían que pagar. Carlos, un joven periodista, decidió investigar la leyenda. Una noche, cerca de las 2 de la mañana, vio el taxi negro estacionado en una esquina oscura. Dudó, pero la curiosidad pudo más. Subió al vehículo. El taxista no dijo nada, simplemente arrancó el motor. Carlos le dio la dirección de su casa, pero el taxi tomó un camino diferente, adentrándose en calles oscuras y desoladas. El ambiente se volvió pesado, opresivo. Carlos sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró al taxista, y por un instante, vio su rostro con claridad. Era un rostro demacrado, con ojos hundidos y una expresión de tristeza infinita. El taxi se detuvo en un lugar solitario, un cementerio abandonado. El taxista se giró, y Carlos vio que no tenía rostro, solo una oscuridad profunda. Aterrorizado, Carlos salió corriendo del taxi,
dejando atrás el vehículo y al misterioso conductor. Nunca más volvió a ver el taxi negro, pero la imagen del rostro sin rostro quedó grabada para siempre en su memoria. El cementerio de Dolores. El Panteón de Dolores, con sus imponentes mausoleos y sus criptas centenarias, es un lugar que evoca misterio y temor. Sus leyendas urbanas son innumerables, pero una en particular ha cautivado la imaginación de los habitantes de la ciudad, la leyenda de la niña que juega a las escondidas. Un grupo de amigos, desafiando las advertencias de los vecinos, decidieron entrar al cementerio una noche de luna llena. Llevaban linternas y cámaras, decididos a documentar su aventura. Mientras exploraban el lugar, empezaron a escuchar risas infantiles, tenues pero inquietantes. Pensaron que eran niños jugando cerca del cementerio, pero las risas parecían provenir del interior del panteón. De pronto, uno de ellos, Miguel, vio una figura pequeña y blanca correr entre las tumbas. Pensó que era una niña, pero la figura era demasiado rápida, demasiado etérea. La persiguieron, pero la niña desaparecía y reaparecía entre las lápidas, siempre un paso adelante. La sensación de ser observado se intensificaba. Sentían un frío glacial que les helaba la sangre. Las risas se volvieron más fuertes, más cercanas. Aterrorizados, decidieron salir del cementerio. Mientras corrían, escucharon las risas detrás de ellos, cada vez más fuertes, más amenazantes. Salieron del panteón jadeantes y aterrados, con la certeza de haber presenciado algo sobrenatural. Las fotos que tomaron esa noche mostraban extrañas anomalías, figuras borrosas y luces inexplicables. La planchada del Hospital Juárez. En los pasillos fríos y a menudo sombríos del Hospital Juárez, una leyenda urbana se susurra entre médicos, enfermeras y pacientes, la historia de la planchada. Se dice que era una enfermera de impecable pulcritud, siempre vestida con su uniforme blanco almidonado, sin una arruga. Su nombre era Eulalia, y era conocida por su dedicación y su trato amable, aunque a veces distante. La tragedia la alcanzó cuando se enamoró perdidamente de un joven doctor recién llegado al hospital. Él le prometió amor eterno, pero desapareció sin dejar rastro, dejándola con el corazón roto y la ilusión hecha pedazos. Desde ese día, Eulalia se volvió aún más retraída y, poco a poco, su salud comenzó a deteriorarse. Murió de pena, dicen algunos, consumida por la tristeza en una de las habitaciones del antiguo hospital. Pero la historia no termina ahí. Poco después de su fallecimiento, los pacientes comenzaron a reportar la presencia de una enfermera con un uniforme blanco inmaculado que los atendía durante la noche. Siempre amable y eficiente, les proporcionaba mantas, medicinas y palabras de consuelo. Sin embargo, al amanecer, desaparecía sin dejar rastro. Muchos pacientes aseguran haber sentido su presencia, una brisa fría y un ligero aroma a lavanda justo antes de que ella apareciera. Algunos incluso la han visto pasar por los pasillos, su figura etérea deslizándose sin hacer ruido. Los más escépticos atribuyen estas apariciones al cansancio y la sugestión, pero hay quienes juran haber sido atendidos por la planchada en momentos de gran necesidad. Incluso hoy en día, trabajadores del hospital afirman escuchar pasos suaves en los pasillos desolados durante la noche o sentir una mano fría en el hombro cuando están solos. La leyenda de la planchada persiste, recordándonos que a veces, el amor perdido deja una huella que ni siquiera la muerte puede borrar, y que incluso en un lugar dedicado a la salud, el espectro de la tristeza puede vagar eternamente. El niño fantasma del Metro Chabacano. La estación Chabacano, un importante centro de transbordo del sistema de transporte colectivo, STC, Metro, es conocida por su afluencia constante de pasajeros. Pero más allá del bullicio diario, existe una historia escalofriante que se cuenta en voz baja entre los usuarios y algunos trabajadores, la del niño fantasma. Se dice que hace muchos años, un niño pequeño se separó de su madre en el caos de la estación. Desesperado por encontrarla, corrió sin mirar y fue arrollado por uno de los trenes. La tragedia marcó la estación, y desde entonces, algunos afirman haber presenciado fenómenos inexplicables. Muchos pasajeros que esperan en los andenes de correspondencia, especialmente en las últimas horas del servicio, aseguran escuchar el llanto desconsolado de un niño. Un lamento agudo y lleno de angustia que parece provenir de la nada. Otros dicen haber visto una pequeña figura infantil corriendo entre la multitud, solo para desaparecer al instante. Los trabajadores de la estación también tienen sus propias historias. Algunos relatan haber encontrado pequeños juguetes olvidados en lugares insólitos después del cierre, como si un niño hubiera estado jugando allí. Otros juran haber escuchado risitas infantiles en los túneles oscuros durante sus rondines nocturnos. La leyenda del niño fantasma de Chabacano se ha extendido con el tiempo, convirtiéndose en una advertencia tácita para los padres que viajan con niños pequeños en el metro.
Es un recordatorio sombrío de la fragilidad de la vida y de cómo una tragedia puede dejar una huella espectral en los lugares más concurridos, un eco eterno de una búsqueda inconclusa en el corazón de la ciudad. La Casa Negra de la Roma Norte. En el elegante y bohemio barrio de la Roma Norte, entre sus calles arboladas y sus hermosas casonas antiguas, existe una que destaca por su aspecto lúgubre y descuidado, la Casa Negra. Su fachada ennegrecida por el tiempo y la falta de mantenimiento, sus ventanas tapiadas y su jardín descuidado le confieren un aire misterioso y perturbador. La historia que rodea a esta casa se remonta a principios del siglo XX, cuando pertenecía a una acaudalada familia de la alta sociedad porfiriana. Se decía que vivían en la opulencia, pero también envueltos en secretos oscuros y tragedias inexplicables. Una serie de desgracias azotaron a la familia, enfermedades repentinas, accidentes fatales y rumores de rituales extraños que se llevaban a cabo en el interior de la mansión. Con el tiempo, la casa fue abandonada y comenzó a deteriorarse. Los vecinos contaban historias de ruidos extraños que provenían de su interior durante la noche, susurros ininteligibles, golpes sordos y hasta gritos desgarradores. Algunos aseguraban haber visto sombras moviéndose detrás de las ventanas tapiadas o una luz tenue que se encendía y apagaba misteriosamente en el último piso. Muchos valientes o incautos se atrevieron a entrar en la Casa Negra a lo largo de los años, pero ninguno se quedó por mucho tiempo. Relataban haber sentido una atmósfera opresiva y escalofriante en el interior, como si fueran observados por presencias invisibles. Algunos afirmaban haber escuchado voces que los llamaban por su nombre o haber sentido manos frías que los tocaban. La leyenda de la Casa Negra de la Roma Norte se ha transmitido de generación en generación, convirtiéndose en un símbolo de misterio y terror en el corazón de uno de los barrios más emblemáticos de la Ciudad de México. Los más jóvenes se desafían a acercarse a la casa durante la noche, mientras que los más viejos prefieren evitarla, sabiendo que entre sus muros ennegrecidos se esconden secretos oscuros y quizás, almas en pena que nunca encontraron descanso.